Buen día, vamos a comenzar con la grabación del laboratorio 0. Mi nombre es Jonathan Villatoro y este laboratorio es el que se va a tratar acerca de diversos comandos de Linux. Ok, y pues vamos a comenzar. Solo voy a limpiar aquí la ventana de la consola. Y vamos a comenzar con el primer comando, que es el que nos permite listar los contenidos del directorio en el que actualmente nos encontramos. Este va a ser el comando list o ls. Como pueden ver acá, pues efectivamente ahora nos muestra lo que es el listado de los contenidos del directorio home, en este caso del usuario en el cual estoy logueado, que es el usuario de Jonathan, que es mi usuario. Y pues aquí podemos ver todos los contenidos de este directorio. Pero supongamos que queremos ver un poco más de información, como por ejemplo qué permisos tiene cada uno de estos subdirectorios, o cuándo fueron modificados, o información similar, o incluso quién es el dueño de cada uno de ellos. Para hacer esto utilizaríamos el comando ls siempre para listar, pero le agregamos una bandera que sería con un guión, y la bandera sería L, que esto es para que nos dé un poco más de información al respecto. Ahora aquí podemos ver que nos muestra los permisos, la cantidad de archivos que cada uno de estos directorios contiene. También nos indica el nombre del usuario, que es el dueño de cada uno de los archivos y directorios, al igual que el grupo al que pertenece este usuario. En este caso pues es mi usuario, el usuario Jonathan, y están asociados al grupo de este usuario, que también se llama Jonathan en el grupo. Sin embargo, pues cabe resaltar que puede haber más de un usuario asignado a este grupo, pero en este caso, pues de acuerdo a la configuración que tengo actualmente en el sistema, pues este es el único usuario que tengo. Entonces por eso es de que pues no debería haber ningún otro usuario asignado a este grupo. Además también nos muestra el tamaño en bytes que ocupa cada uno de los elementos. En este caso, por ser directorios, en Unix está establecido de que van a ocupar cada directorio 4K o 4096 bytes. Esto es porque pues recordemos que en Unix todo archivo, pronto directorio, pues es también un archivo, y pues en el caso de los directorios simplemente son archivos que apuntan hacia los archivos que están contenidos dentro de este directorio. Adicional, también tenemos la fecha y hora en la que fueron modificados por última vez cada uno de estos elementos. Muy bien. Y ahora supongamos que queremos ver también todos los elementos que están ocultos dentro de este directorio. ¿Cómo lo haríamos? Bueno, es simplemente utilizando el mismo comando ls-l, solo que ahora le agregamos otra bandera, que es la bandera A, que es precisamente para que nos muestre todos los elementos, incluso los que están ocultos. Y como podemos ver aquí nos muestra el resto de archivos ocultos, que como pueden ver, los archivos ocultos se distinguen porque su nombre empieza con este punto aquí al principio. Muy bien. Recapitulando, la diferencia entre los tres tipos de banderas que se le pueden enviar al comando list es que si se muestra el comando list solo así, entonces solamente nos va a mostrar el listado de los archivos o directorios que están dentro del directorio actual. Luego, si le mandamos la bandera "-l", lo que va a hacer es que va a mostrarnos información más detallada acerca de cada uno de ellos, entre ellos los permisos, qué tantos elementos contiene cada directorio, el usuario que es dueño del directorio, el grupo al que pertenece el directorio, el tamaño en bytes y la última fecha de modificación. Y si le mandamos también la bandera A al comando list, entonces este nos va a mostrar todos los archivos que están ocultos. Muy bien, ahora vamos a eh, crear un nuevo archivo que le vamos a llamar testfile.txt. Para hacer esto vamos a utilizar el programa que se llama Touch. Este programa lo que hace es que toma el parámetro que le damos
y lo busca, en caso de que sea un archivo que ya exista, lo que va a hacer es que va a alterar su última fecha de modificación. Es decir, supongamos que este archivo ya existiera, entonces cambiaría para que su última fecha de modificación fuera el momento actual en el que estamos en este momento. Pero si podemos ver acá arriba, pues el archivo por el momento no existe. Entonces lo que va a hacer el programa Touch es que lo va a crear. ¿Ok? Incluso, pues, podemos ver aquí. Ok, perdón. Disculpen, solo fue un pequeño typo que tuve ahí. Muy bien. Entonces, incluso si subimos acá, podemos ver que en este momento el archivo test file no existe. Entonces lo vamos a crear. Vamos a listar los contenidos otra vez y podemos ver que ya se creó el nuevo archivo. Muy bien, ahora vamos a cambiarle el nombre a este archivo que acabamos de crear, y esto lo vamos a hacer con el comando move, que pues básicamente nos permite mover o cambiarle el nombre a un archivo o a un directorio. En este caso lo que vamos a hacer es cambiarle el nombre. Vamos a hacerlo con move. El primer parámetro es el nombre actual del archivo, que sería testfile.txt, y el segundo parámetro va a ser un nuevo nombre que le vamos a asignar testfile1.txt. Presionamos enter y al listar otra vez los contenidos podemos ver que en efecto ya fue cambiado el nombre del archivo. Ahora vamos a proceder a crear un nuevo directorio que se va a llamar test. Este directorio lo vamos a crear con el comando make directory. Es un comando de Unix que, pues, valga la redundancia, nos sirve para crear directorios. Le vamos a poner test al directorio y vamos a listar los contenidos del directorio actual, y como podemos ver ya fue creado el directorio test. Entonces ahora lo que vamos a hacer es vamos a entrar al directorio test, que para hacer esto utilizamos el comando change directory o cd, y le mandamos como parámetro el nombre del directorio al que vamos a entrar, que es test. Presionamos enter y pues ahora podemos observar que ya estamos dentro del directorio test, tal como nos has mostrado aquí en el prompt, y de hecho podemos venir y listar los contenidos de este directorio. En este caso, si solo le doy ls no me muestra nada. Si le doy ls-l tampoco me muestra nada, y si le doy ls-la podemos ver que me muestra dos archivos ocultos. El primero es bueno, en este caso son dos directorios que están ocultos. El primero es el directorio punto y el segundo es el directorio punto punto. ¿Qué son estos? El directorio punto es simplemente un archivo, ¿verdad? Vale la redundancia, en Unix todo es un archivo, incluso los directorios, y pues en este caso el directorio punto es un archivo que simplemente sirve como puntero hacia el mismo directorio donde estamos. Y en el caso de punto punto, lo que es esto es un puntero hacia el directorio padre de donde nos encontramos. ¿Y cómo podemos saber cuál es el directorio padre? O mejor dicho, ¿cómo sabemos en qué directorio nos encontramos? Para eso tenemos el comando print working directory o pwd, que lo que hace es que al ingresarlo nos indica cuál es el path desde el nodo raíz o root hacia el directorio en el cual nos encontramos. Y como podemos ver aquí, el path sería, a partir del nodo root, sería en el directorio home, luego en el directorio del usuario que estamos logueados, que es en este caso Jonathan, que es mi usuario, y el directorio test, que es el que acabamos de crear y que es en el que acabamos de ingresar, ¿verdad? Y bueno, digamos que queremos probar cada uno de estos dos directorios. ¿Cómo lo podríamos hacer? Digamos que queremos ir a cd punto, ¿verdad? Y esto lo que debería hacer es ejecutarse, pero como estamos yendo hacia el directorio punto, que es el puntero hacia el mismo directorio en el que estamos, entonces ¿qué pasa? Si yo le doy print working directory otra vez, vamos a ver que efectivamente no nos hemos movido de lugar, seguimos en el mismo directorio porque
nos movimos hacia el directorio actual, es decir, no nos movimos. De igual forma, si yo quisiera ir al directorio punto punto con change directory punto punto y le doy enter, esto debería de regresarme al directorio home, que pues de hecho aquí en el prompt podemos ver que me muestra esta tilde, que esta es una abreviatura para el directorio home del usuario, que sería home Jonathan en este caso. Y para corroborarlo, pues también podemos ejecutar print working directory y en efecto podemos ver que sí, estamos en el directorio home Jonathan. Muy bien. Ahora vamos a volver a listar los directorios y aquí podemos ver que tenemos el directorio test y el archivo test file 1. Digamos que queremos mover el archivo test file 1 para que ahora esté dentro del directorio test. Esto lo podemos hacer también con el comando move. Y de nuevo el primer parámetro es el nombre del archivo, en este caso testfile1. Pero ahora, en vez de cambiarle el nombre, lo que vamos a hacer es que le vamos a decir hacia dónde lo queremos mover, que en este caso va a ser el directorio destino, que sería test. Entonces simplemente le damos en test. Incluso si aquí le doy tab, pues nos muestra las opciones. Yo voy a escoger el directorio, ¿verdad? Le doy tab otra vez para marcar test y presiono enter. Y ahora que ya está marcado, presiono enter de nuevo y en teoría ya se movió. ¿Cómo lo podemos corroborar? Podemos correr el comando list, podemos ver que el archivo ya no está acá. Y si quisiéramos también listar los contenidos del directorio test, esto sería tan simple como ejecutar list y luego como parámetro le mandamos el directorio, que en este caso sería test. Y le damos enter y aquí podemos ver que en efecto el archivo testfile1 fue movido hacia el directorio test. Para corroborar, también podemos movernos hacia el directorio test con change directory y luego le damos list y en efecto podemos ver que sí, el archivo se ha movido. Muy bien, ahora vamos a listar todos los archivos, ¿verdad? Con ls-la. Y aquí podemos ver que pues de nuevo ahora nos muestra los dos punteros principales y el archivo que acabamos de mover aquí. Como podemos ver en la columna izquierda, aquí nos aparecen los permisos, que básicamente son las opciones que tenemos para interactuar con cada archivo o directorio. En el caso de testfile1 vamos a analizar los permisos que tiene. El primer espacio, que podemos ver que aquí aparece como un guión y más arriba nos aparecen como una D, es porque este solamente nos indica si esto es un directorio o un archivo. Si es un directorio nos muestra una letra D, y en el caso de testfile, que es un archivo, nos muestra simplemente un guión porque no es un directorio. Luego los siguientes tres espacios nos indican los permisos que va a tener el usuario que es dueño de este archivo, es decir, en el caso de testfile va a ser el usuario Jonathan, y los permisos que el usuario Jonathan tiene son permisos de leer el archivo, permisos de escribir el archivo, que estos dos sí los tiene, y el tercer permiso es el de ejecutar el archivo. En este caso el usuario no lo tiene este permiso y por eso es que aquí se ve como un guión. Después podemos ver los permisos, pero en los siguientes tres espacios, que corresponden a los permisos de los demás usuarios que forman parte del mismo grupo al que pertenece este archivo. En este caso el grupo sería este, que pues aquí también se llama Jonathan. Pero de nuevo no es lo mismo el usuario que el grupo. Este es el grupo de usuarios al que pertenece el archivo. Y cualquier otro usuario que sea parte de este mismo grupo, en este caso va a tener el permiso de leer el archivo, pero no va a tener el permiso de escribirlo ni de ejecutarlo. Y estos últimos tres espacios corresponden a los permisos que pueda tener cualquier otro usuario que no sea parte del grupo al que pertenece este archivo. Y en este caso en particular, cualquier otro usuario va a poder leer el archivo, pero tampoco va a poder escribirle ni ejecutarlo.
algo muy importante y de lo cual vamos a ver un ejemplo más tarde es que estos permisos pueden ser modificados tanto individualmente, es decir, agregándole el permiso únicamente, por ejemplo, el permiso de ejecución o de escritura a ya sea al usuario dueño o a algún usuario del grupo o a algún usuario que no sea del grupo, individualmente por cada categoría y por cada permiso, o también lo podríamos hacer de un solo, agrupando cada uno de los permisos de acuerdo a los grupos que acabo de mencionar, de usuarios, dueños, el grupo al que pertenece y cualquier otro grupo. Esto se hace porque básicamente en Unix los permisos pueden verse como bits, es decir, hay un bit que está mapeado al... Perdón, hay 3 bits que están mapeados a los permisos del usuario que es el dueño, donde cada uno de estos bits sería el permiso de escritura, el permiso de lectura, perdón, el permiso de lectura, de escritura y el permiso de ejecución. De igual forma, los siguientes 3 bits serían los permisos de, de cualquier usuario que esté dentro del grupo, y los permisos serían, perdón, cada bit correspondería al permiso de lectura, de escritura y ejecución, y de misma forma para los últimos 3 bits que serían los permisos de los usuarios de cualquier otro grupo. Entonces, ¿qué sucede? Que cada categoría, ¿verdad? Ya sea el dueño, perdón, el usuario dueño, el grupo al que pertenece el archivo o cualquier otro grupo, puede ser visto los permisos para cada una de estas categorías como un número de 3 bits. Quiere decir que, por ejemplo, en el caso de testfile1, donde los permisos del usuario dueño son de lectura y escritura, pero no de ejecución, si lo trasladáramos esto a un número de 3 bits, esto sería un 4, un 2 y un 0, es decir, sería un 6. Y de igual forma, los permisos de los miembros del grupo serían un 4, y los permisos de cualquier otro usuario que sea pero aunque no forme parte del grupo, serían otro 4. O sea que los permisos podrían agruparse como 6, 4, 4. Vamos a ver un ejemplo de esto en un momento. Solamente era que deseaba explicar esto de los permisos porque vamos a proceder a hacer un ejemplo donde de primero vamos a asignar los permisos de ejecución individualmente para cada categoría. Esto lo vamos a hacer con el comando change mode o cambiar modo. Y lo primero vamos a hacer para el usuario que es el dueño del archivo, que en este caso va a ser, ¿verdad?, el user, que sería con la letra U, y le vamos a agregar, que sería el signo más, y le vamos a agregar el permiso de ejecución, que es la X. Entonces sería chmod u más X, y luego el nombre del archivo, que va a ser el testfile1.txt. Si ahora listamos los contenidos, podemos ver que en efecto el permiso ya se agregó. Ahora digamos que vamos a agregar los permisos para los miembros del mismo grupo al que pertenece el archivo. Esto lo haríamos de igual manera como hicimos con el comando anterior, solo que en vez de utilizar la U de user, vamos a utilizar la letra G de group, y sería de igual forma chmod g más x y el nombre del archivo. Y al listar los contenidos, podemos ver que en efecto ya se agregó el permiso de ejecución para los miembros del grupo. Y ahora vamos a hacer lo mismo para los miembros de cualquier otro grupo que no sea el grupo al que pertenece este archivo. Entonces vamos a hacer change other, que sería con la letra O, más execute, que es el permiso que vamos a agregar, y luego el nombre del archivo, testfile1, y luego al darle list de todos los archivos podemos ver que en efecto el permiso ya fue agregado. Ahora vamos a intentar hacer exactamente lo mismo. Vamos a intentar asignar estos mismos permisos, pero utilizando el esquema de bits que acabo de mencionar. Entonces vamos a hacer el mismo comando changemod
o cambio de modo, pero ahora en vez de ir por usuario, por grupo y por other, lo vamos a hacer de una sola vez utilizando el mapeo de bits que mencioné anteriormente. Entonces, digamos que queremos asignar estos tres primeros permisos, los del dueño. Queremos asignar que tenga permiso de lectura, escritura y ejecución. Eso sería los 3 bits en 1, que sería en 7. Ahora, para los permisos del grupo al que pertenece el archivo, en este caso, de nuevo, vamos a asignar los permisos que ya tiene, solo para que se pueda ver que no hay ningún cambio entre asignarlos de una manera o la otra. Entonces aquí podemos ver que tenemos el permiso de lectura, no tenemos el permiso de escritura y sí tenemos el permiso de ejecución. Entonces sería 4 más 0 más 1 sería 5, ¿verdad? Porque estamos viéndolo como un número de 3 bits. Y de igual forma, para los permisos de cualquier otro usuario que no forma parte del grupo, pues serían exactamente los mismos permisos, por lo que el número de 3 bits también es un 5. Entonces sería el comando, entonces el comando sería change-mode 755 y posteriormente el nombre del archivo, que es testfile1. Y para corroborar vamos a listar todos los archivos y como podemos ver, en efecto, los permisos se mantuvieron exactamente iguales y no fueron alterados porque pues de nuevo asignamos exactamente los permisos que ya tenía. Muy bien, entonces ahora que ya corroboramos esto, vamos a regresar al directorio home. Vamos a listar los elementos. Aquí podemos ver el directorio test. Vamos a listarlos con la información de los permisos, que aquí podemos ver que actualmente el directorio test tiene los permisos 755. Y vamos a hacer un cambio a tanto el directorio test como a sus elementos. Esto lo vamos a hacer con el comando chmod, pero lo vamos a hacer de forma recursiva, que va a ser con la bandera R mayúscula. Y ahora lo que vamos a hacer es que vamos a revocarle todos los permisos al grupo y a cualquier otro usuario que no forme parte del grupo. Y lo que vamos a hacer es que vamos a cambiar también los permisos del usuario que es el dueño del archivo y le vamos a quitar el permiso de escritura y de ejecución y le vamos a dejar asignado únicamente el de lectura. Esto se va a ver traducido como, en el caso de estos otros dos permisos que los vamos a revocar por completo, perdón, de los permisos para las otras dos categorías van a ser 0 y 0. Vamos a regresar y para el usuario dueño, como solo vamos a dejar el permiso de lectura, entonces va a ser 4, 0, 0, 4 más 0 más 0 va a ser un 4, 400 y va a ser el directorio test. Le damos enter. En este caso nos da un error, ese no es ningún problema, solo vamos a volver a ejecutar el comando, pero con el comando sudo antes, que es para poderlo ejecutar como superusuario, que es decir, pero que quiere decir como administrador. Vamos a ingresar el password del sistema y si listamos los contenidos, entonces ahora podemos ver que en efecto el cambio se realizó y el único permiso que está activo para este directorio es el permiso de que el dueño pueda leer. Y si revisamos para los contenidos del directorio test, pues en efecto nos indica que no se puede accesar porque pues solo se puede leer, no se puede ejecutar. Y eso es algo importante, que el tomarlo en consideración, porque en Unix el hecho de abrir un directorio es considerado ejecutarlo. Entonces, pues aquí sí podemos ver el nombre, pero no podemos ver mayor información porque lo único que podemos hacer es leer el archivo que es el puntero a los contenidos, que sería test. Recordemos que test es un directorio, pero a la vez es un archivo que contiene los punteros hacia los contenidos de ese directorio. Entonces podemos leerlo, podemos ver cuál es
el archivo que está ahí contenido, pero más de eso no podemos ver porque no tenemos permisos de ejecución. Y para poder ver los permisos de lo que está ahí adentro, pues tendríamos que tener esos permisos de ejecución. Entonces ahora vamos a hacer otro cambio en los permisos y ahora en vez de lo que teníamos hecho, vamos a asignar absolutamente todos los permisos, tanto de lectura, escritura y ejecución, y van a ser tanto para el dueño, para los miembros del grupo al que pertenece el directorio test y para cualquier otro usuario que no necesariamente permanezca al grupo. Esto lo vamos a hacer con el comando chmod, de nuevo la bandera R de recursivo, y como le vamos a asignar todos los permisos sería 7, 7, 7, de nuevo para que sean en uno los 3 bits de cada una de las categorías. Y le mandamos también el nombre del directorio, le damos enter, y si listamos los contenidos podemos ver que en efecto los permisos ya fueron asignados. Ahora vamos a ingresar al directorio test, podemos ver que en efecto todos los permisos están asignados, y ahora vamos a probar a ejecutar el archivo testfile 1.txt, solo para que mostremos que también puede ser ejecutado como un archivo de comandos de shell. Previo a esto, pues necesitamos editarlo, ¿verdad? Porque incluso si en este momento lo ejecuto, pues no va a hacer nada porque está vacío, solo lo creamos pero no tiene nada. Entonces lo vamos a abrir con el editor de texto V, que es uno de los editores de texto más comúnmente utilizados en Unix. Entonces vamos a utilizar V y luego testfile1.txt, y aquí podemos ver que ya se abrió el editor V. Para ingresar contenidos, en primer lugar tenemos que cambiar el modo de insertar texto, que sería presionando la tecla I, y ahora ya podemos proceder a ingresar unos comandos. En este caso vamos a ingresar el comando cd para que cambie el directorio principal, ya que no le mandamos ningún parámetro. Luego vamos a ingresar pwd para que imprima el directorio actual, que cuando esto se ejecute pues va a ser el directorio home Jonathan. Y también le vamos a decir que ejecute el comando list con todos los detalles y también con todos los archivos ocultos. Ok, estos tres comandos son los que le vamos a pedir que ejecute. Y ahora para grabar el archivo vamos a presionar una vez la tecla escape para salir del modo de ingresar texto, y ahora vamos a ingresar al comando para grabar y salir, que sería dos puntos, W que es para write y Q para quit, ¿verdad? Vamos a dar enter y en efecto ya hemos logrado salir. Y ahora podemos proceder a ejecutar el archivo ya con los comandos, que sería de igual forma punto diagonal y el nombre del archivo testfile1. Presionamos enter y como podemos ver acá, pues aquí estábamos en el directorio test. Lo primero que hizo fue regresar al directorio home del usuario. Eso no nos mostró nada, pero como después le vimos de que ejecutara el prime working directory, entonces aquí nos mostró que en efecto está en el directorio home Jonathan, que es el home directory del usuario en el cual estoy logueado. Y ahora pues el siguiente comando que ejecutó es precisamente el de listar todos los contenidos del directorio, mostrando toda la información de los archivos, incluyendo los archivos que están ocultos, que es lo que podemos ver acá, que en efecto pues sí desplegó toda esta información. Muy bien, ahora vamos a hacer lo mismo, vamos a hacer otro script que haga lo mismo, pero en vez de usar el editor bin, vamos a usar el editor nano. Entonces vamos a ejecutar el editor nano y le vamos a dar como parámetro de una vez el nombre del archivo, que va a ser textfile2.txt. Y a diferencia de Vim, lo que vamos a notar es que aquí podemos empezar a escribir inmediatamente. Entonces
voy a ingresar los comandos de nuevo. Va a ser cd, enter, luego print working directory y luego ls espacio -la y enter. Y ahora para grabar el archivo vamos a poder observar aquí abajo que para escribir sería con este comando write out, que aquí nos da el atajo de teclas, ¿verdad? El atajo que sería este sombrerito que nos indica que es la tecla control y la letra O. Entonces vamos a presionar control O y en efecto ya nos da el prompt con la sugerencia del nombre del archivo que vamos a grabar, que en ese caso pues está bien. Entonces le damos enter para que lo grabe, y ahora que ya fue grabado, tal como nos indica aquí que ya fue grabado, entonces vamos a salir con el comando exit, que aquí podemos ver que el atajo es control X. Entonces le damos control X y aquí podemos ver que si listamos los contenidos, en efecto ya está. Ahora si podemos, ahora si probamos ejecutar, vamos a ver que no tenemos el permiso de ejecutar este nuevo programa. ¿Por qué? Porque si regresamos aquí a ver los permisos, podemos ver que todavía no está habilitado el permiso de ejecutar. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo vamos a agregar. Vamos a utilizar de nuevo el comando chmod. Vamos a hacerlo para el usuario, que es el dueño. Vamos a agregar el permiso de ejecución para el archivo textfile 2. Y si le damos aquí para verificar, podemos ver que ya se puede ejecutar. Entonces ahora sí vamos a proceder a ejecutarlo y vamos a ver que en efecto sí se ejecutó bien el pequeño programita que hicimos, y en efecto regresó desde el directorio test hacia el directorio principal. Luego ejecutó print working directory y desplegó el directorio en el que se encontraba, y luego prosiguió a ejecutar el comando list de todos los archivos, incluyendo los archivos ocultos, mostrando todos los detalles de cada uno de estos archivos, tal como se puede ver aquí. Entonces pues con eso concluiríamos. De nuevo podemos ver acá el comando print working directory, que nos corrobora de que sí estamos aquí en home Jonathan test. Y si listáramos todos los contenidos de este directorio, pues en efecto, ahora podemos ver que aquí nos lo está mostrando. Muy bien, y ahora solo vamos a mencionar unos cuantos comandos más que personalmente considero que son importantes. El primero de ellos sería el comando man, que este es el que nos va a permitir ver el manual con la documentación de cómo se utiliza cualquier comando que podamos utilizar aquí en Unix. Digamos, por ejemplo, el comando list, ¿verdad? Que fue el que más utilizamos, el ls. Digamos que quiero ver el manual de este comando. Simplemente es que yo ingresé el comando man, espacio, y luego nombré el programa, que sería ls. Le damos enter. Y aquí podemos ver que nos muestra el manual del comando ls, y aquí nos dice, ¿verdad? ls list directory contents, nos da un poco de sinopsis, nos da la descripción que nos indica, ¿verdad?, que va a listar información acerca de los archivos, y también nos va a dar información de todas las banderas que le podemos enviar al programa, ¿verdad?, donde nos indica la información, por ejemplo, tal como esto de lo del -L, ¿verdad?, que es precisamente eso, que nos muestra la lista larga con información extra y demás, ¿verdad? Aquí podemos verificar todas las opciones que tenemos, donde están muy bien explicadas. Incluso nos da información del estatus de salida, también nos da información de los autores, de a dónde reportar bugs o errores que tenga el programa, información de copyright, incluso links hacia donde podemos encontrar la documentación completa acerca del programa, ¿verdad? Esta es una herramienta muy útil, comando man, para que podamos verificar los manuales de cualquier comando que deseemos aprender, ¿verdad? O que tengamos alguna duda, podemos simplemente poner man, espacio y el comando, y muy probablemente con casi total certeza nos debería de mostrar el manual. Solo hay uno que otro comando que no
que a veces no tiene el manual, pero en esos casos podemos ver la ayuda de otra forma, que es la siguiente que voy a mostrar. Solo previo a hacerlo, les comento, ¿verdad? Si quisiéramos en algún caso salir de aquí del manual, simplemente lo hacemos presionando la tecla Q. Ahora, digamos que por alguna razón el comando no tiene el manual, cosa que es muy rara. Yo solo lo he visto en uno o dos comandos que yo recuerde, exagerando tres. La mayoría de comandos tienen su manual, pero supongamos que no lo tiene. ¿Qué más podemos hacer? Podemos utilizar también lo que sería el sufijo "help", que nos va a dar una ayuda resumida acerca del comando. En este caso, hagámoslo también acerca del comando ls, ¿verdad? Para continuar con el mismo. Entonces le damos ls espacio "help". Al presionar enter nos va a dar una ayuda resumida acerca del comando, ¿verdad? Aquí podemos subir un poco y aquí podemos ver que nos da lo mismo, ¿verdad? Información del uso, nos indica qué es lo que hace, nos da información de varios de los flags que le podemos mandar, al igual que información de dónde conseguir la documentación y pues etcétera, ¿verdad? Otro comando que es bastante útil es el comando grep, que este es un comando que nos permite buscar texto, que podemos utilizarlo, incluso de hecho, a ver, vamos a revisar la página del manual. Aquí podemos ver que grep lo que hace es que imprime líneas que encajan con un patrón, que quiere decir que nosotros le podemos decir que busque alguna palabra o algún patrón, y si lo encuentra va a imprimir la línea donde está y lo va a poder, pero ni lo va a mostrar resaltado. Un ejemplo de esto sería, digamos que queremos ingresar texto y queremos encontrar una palabra específica en el texto que estamos ingresando. Entonces podríamos poner el comando grep seguido de lo que queremos buscar, que digamos que queremos encontrar la palabra hola. Y le damos enter y ahora vamos a empezar a escribir texto para ver exactamente si lo logramos encontrar o no. Entonces digamos que voy a escribir buenos días, ¿cómo están? Y como pueden ver, pues por el momento no he escrito hola, entonces no lo he encontrado. Pero si ahora escribo hola mundo y presiono enter, entonces lo que va a hacer es que, como aquí sí encontró la palabra hola, entonces va a imprimir la línea y va a resaltar donde está el patrón que yo estaba buscando, que era hola. Muy bien. Esto lo podemos usar, como decía, ¿verdad? Para buscar cosas, ya sea en un archivo o incluso lo podemos usar conjuntamente con el siguiente comando que voy a mostrar. Solamente para salir de acá voy a presionar control B para detener el programa griep. Y el siguiente comando que voy a mostrar es uno que nos permite ver el listado de procesos, que sería el comando ps, que si lo ejecuto solo así, vamos a ver que nos va a mostrar el proceso que está ejecutándose, que en este caso es ps, y el proceso padre, que es ZSH, que sería el shell que estoy utilizando para comunicarme con el sistema en esta terminal, que sería el ZSH. Hay varios shells, como por ejemplo Bash, que es el Born Again Shell, o TCSH, creo que es otro. Hay varios. Y al menos yo personalmente en esta computadora estoy utilizando el Z-Shell, pero de nuevo hay muchos y de hecho Bash es el más comúnmente utilizado en general. Entonces, ahora pues esto era pues básicamente algo que podríamos utilizar, y de hecho si revisamos el manual del comando ps podemos ver que precisamente lo que hace es reportar un snapshot de los procesos que están ejecutándose actualmente. Y si bajamos pues nos da un poco de información. Por ejemplo, acá nos muestra de cómo hacer para imprimir todos los procesos
que son o que pertenecen a un usuario, digamos de un nombre X, al igual que imprimir cualquiera, perdón, y todos los procesos que serían seleccionados por esa opción. Entonces, digamos que queremos verificar cuáles son todos los procesos que le pertenecen a mi usuario, es decir, al usuario con el que estoy logueado. En primer lugar, pues vamos a salir del manual, que sería con la letra Q. Y como si ahora, digamos que quiero ver cuáles son todos los procesos que le pertenecen a mi usuario. Para hacer esto, solo necesito hacer ps espacio aux. Este lo que va a hacer es, en efecto, va a mostrar todos los procesos que están corriendo que le pertenecen a mi usuario. Aquí podemos ver que aquí se muestran, y incluso también nos muestra algunos que no le pertenecen a mi usuario, ¿verdad? De hecho, creo que si utilizo PSAX, creo que es el que muestra, sí, aquí está, PSAX es el que muestra todos los procesos que están ejecutándose, y AUX sería el que muestra también información sobre a qué usuario pertenece. Aquí está. De nuevo, como había dicho antes, si tienen alguna duda pueden referirse al manual ingresando el comando man espacio ps, tal como lo hice anteriormente, ¿verdad? Adicional a esto, bueno, eh, sería lo que mencionaba de cómo podemos juntar este comando de ps con el comando grep. Y esto me lleva al último comando que me gustaría mencionar, que es algo bien útil que tiene Unix, que es el llamado pipe, que es esta barrita vertical que pueden ver aquí. Lo que hace el pipe es que toma cualquier output, perdón, que toma el output de cualquier programa que esté a la izquierda del pipe y lo pasa como argumento a cualquier programa que sea el que esté ejecutándose aquí después del pipe. Es decir, va a ejecutar primero este programa y el output lo va a capturar y se lo va a mandar como parámetro al programa que está aquí después del pipe para que este programa lo pueda procesar. Entonces, digamos que quiero ejecutar el mismo comando que acabo de ejecutar antes, ¿verdad? PSAOX, pero que quiero buscar digamos un programa en específico, digamos el programa que estoy usando para grabar este screencast actualmente, que es el que se llama FFmpeg, ¿verdad? ¿Cómo lo puedo buscar? Bueno, le voy a dar clear aquí, que es para limpiar la ventana, que por cierto, o la consola, ahora la terminal, y por cierto, ese es otro bonus, de que digamos que tengo un montón de comandos aquí que he ingresado y que quiero limpiar. Para no tener que ingresar el texto clear, lo que puedo hacer es presionar control L y es como que si hubiera ingresado el comando clear, automáticamente limpia la pantalla. Entonces ahora vamos a correr el comando psaux y utilizando el comando pipe, ¿verdad? Voy a usar pipe y entonces ahora el output de este programa psaux se lo voy a mandar de parámetro al programa grep y voy a buscar el programa FFmpeg, que es el que estoy usando para el screencast. Y si le doy a enter, aquí podemos ver que en efecto está mostrándose que encontró el programa y está resaltado el nombre porque pues en efecto lo encontró. Muy bien, entonces como podemos ver aquí, esto es algo que nos sirve bastante para poder filtrar cosas, para poder buscar cosas e incluso para poder reutilizar otros programas para alimentar a otros programas. Este era solo un pequeño ejemplo. Muy bien, y con esto pues creo que podríamos terminar con un pequeño eco, ¿verdad? Que diga terminado por hoy. Ok, y pues
Muchas gracias por su atención. De nuevo, mi nombre es Jonathan Villatoro y les deseo un muy buen día. Muchas gracias.